En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al número 21 de la Sacrosanctum Concilium, para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes. La Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Dice la Sacrosanctum que en esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Bueno, hoy vamos a partir de este punto que en el curso sobre la Sacrosanctum Concilium no lo habíamos detallado a profundidad, pero vamos a ir parte por parte en este episodio. Miren, lo que nos trata de decir la Sacrosanctum Concilium con respecto a la Sagrada Liturgia es que para poder reafirmar nuestra fe, hermanos, para poder estar convencidos de que vivimos en la verdad, es que la Iglesia Católica no solamente se queda en la Sagrada Escritura, sino lo hace vida, porque precisamente Jesús, cuando vino al mundo, no vino a formar, ¿sí?, a personas que se formaran solamente en la Escritura y a dar cursos de Biblia. ¿O a poco ustedes supieron que Jesús dio cursos de Biblia? ¿Alguien que me pueda decir si Jesús dio cursos de Biblia? No, Ahora la pregunta es, ¿ya existía la Biblia cuando Jesús vino al mundo? no, ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? bueno, yo digo que no. No, yo también digo que no. Ok. Cuando Jesús viene al mundo no existía como tal la Biblia, fue tomando forma, existía la Torá. La Torá eran los 5 libros del Antiguo Testamento que conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Y el Pentateuco es el libro del Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Estos 5 libros eran prácticamente la base de la fe del pueblo judío, ¿sí? Pero Jesús a poco daba cursos de eso, de esa Torá, ¿no? Jesús enseñaba con el ejemplo, Jesús vivía una vida pastoral activa. Entonces nosotros no solamente nos vamos a referir al estudio bíblico, es por ello que en este curso de formación permanente no solamente nos basamos en estudiar la Biblia o la historia de la salvación, sino también vemos estos documentos, en este caso la Sacrosanctum Concilium, que es el documento que nos habla sobre la Sagrada Liturgia, porque en la Sagrada Liturgia veremos cómo vivir y manifestar nuestra fe. No se trata solamente de llegar a un lugar y hacer alabanzas y hacer una oración y sentir bonito y porque siento bonito ya me voy a convertir a Dios. No es cierto. Yo recuerdo que una persona de mi familia que se volvió cristiana, una ocasión me dijo, porque yo le pregunté, ¿y por qué eres cristiano? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué eres cristiano? Decía, porque los domingos me gusta ir al templo, siento bonito, se me olvidan mis preocupaciones, mis penas y hacemos alabanzas en el templo, el pastor nos da un mensaje, una reflexión, tenemos clases, cursos de Biblia, nos ponen películas, los niños tienen un lugar para entretenerse, nos ponen películas, todo bonito. Y se siente bonito. Los cristianos, los hermanos mormones, todos los hermanos separados, asisten a un lugar para sentir bonito,
Por ejemplo, los pentecostales, ¿no? La iglesia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se tiene que vivir y hacen momentos donde hasta quedan en shock porque según le sacan el espíritu, les injertan un espíritu nuevo y son nuevas personas. Miren, el vivir la vida en Dios no va a ser un milagro en sentido fantasioso. No va a ser algo que de la noche a la mañana, ay, esta persona ya cambió, ya es diferente, ya es distinta. No, es un proceso. Y ese proceso se vive en la liturgia. Por eso la iglesia en la liturgia expresa el sentido máximo de nuestra fe. En la liturgia vivimos la divinidad y compartimos y experimentamos la divinidad de Dios. No hay otro lugar en donde la podamos experimentar más que en la liturgia. En la liturgia se conoce a Dios. En la liturgia se recibe a Dios. En la liturgia se tiene a Dios en plenitud. Por eso es importante relacionar la historia de la salvación, las Sagradas Escrituras, con la Sagrada Liturgia. Porque en la liturgia nosotros nos adherimos plenamente a Dios. Y vamos a estudiar en este curso de formación permanente cómo los sacramentos no son un símbolo, sino son un don de Dios, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo de dones que solamente se nos dan por parte de la divinidad. Ustedes han visto en el mundo, hermanos, que todas las personas son distintas. ¿Sí lo han visto? Ahorita les voy a hacer una pregunta sobre si ustedes han visto alguna persona que tiene don. Yo les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es que yo he visto a hombres y mujeres que, por decirlo así, un ejemplo sencillo, a dos chicas, dos jovencitas que desde los 15 años quieren dedicarse a la música, quieren ser cantantes. Pero una tiene el don de la voz, tiene un don que se le ha dado. Y cuando canta, solamente agarra el micrófono y tú la escuchas cantar y tiene un tono de voz maravilloso. Que cualquier canción que le pongas se va a escuchar muy bonita. Y tenemos otra jovencita igual, que desde pequeña quiere ser cantante, pero pues nada más no se le dan las notas, ni los ritmos, ni el compás de la música, y pierde el ritmo. A mí me tocó este ejemplo vivirlo con mi persona, cuando estaba yo en el seminario. Yo estaba en la rondalla, yo sé tocar guitarra y sé cantar, y tenía otros compañeros que querían tocar guitarra, y nada más no se les daba la guitarra. Ese es un gran ejemplo de los dones. En segundo año del seminario menor hicieron un cambio de padre, rector, vicerrector, y el nuevo padre vicerrector, que viene siendo como el director de la escuela, él puso una norma en el seminario y dijo: todos los jóvenes del seminario tienen que saber tocar guitarra, porque es una vergüenza que cuando lleguen a una comunidad a hacer una misión, pues no sepan cantar. Y la gente necesita, si no hay coro, el que tiene que cantar es el seminarista. Entonces, todos tienen que cantar. ¿Qué pasó? Pues les obligó a todos a aprender a tocar guitarra. ¿Y qué regla creen que impuso? Dijo: todos los alumnos tienen que tocar guitarra. Cada semestre, o sea, cada 6 meses, se les iba a preguntar una canción. Tenían que entregar una canción y todos los círculos de la guitarra. Círculo de sol, la, re, mi, do, etc. Y se les iba a hacer un examen. El que no pasara el examen de guitarra, lo iban a rapar. Sí, el padre tenía su maquinita y les cortaba el cabello. Era una regla interesante, pero a la vez para mí se me hizo algo injusto. Porque yo dije, es que la guitarra no es para todos. Yo entiendo que es una necesidad, sí, pero no a todos se les da el don. Yo veía a compañeros míos sufrir con la guitarra. Sus dedos no seguían el ritmo, no había, pues no se les daba el don. Y yo me puse en el lugar de ellos, ¿no? Porque dije, si a mí me exigieran, por ejemplo, realizar otro don o otra actividad para lo que no soy bueno,
Por ejemplo, yo soy una persona muy tímida y a mí no me gustaban, por ejemplo, las actividades donde teníamos que atender a la gente. Había actividades en el seminario donde nos tocaba ser como meseros, meserear en el comedor, decir hola, buenas tardes, o hacer la recepción o eso. A mí a veces no me gustaba, me daba mucha timidez y no me gustaba porque muchas veces la gente que asistía al seminario pues era gente de muchos recursos y era gente con muchas formas, ¿cómo les diré? Con muchas maneras de llegar a comer, a caminar, o sea, a recibirlos con mucho respeto. Y a mí me daba mucha timidez. Y había muchos compañeros que les gustaba eso, ¿no? Estar en la recepción, meserear o estar... Había gente que prefería estar de meseros que estar en el coro. O había quienes les tocaba estar en la liturgia, ayudando en la misa, y había otros que les tocaba estar ayudando en el estacionamiento. Entonces era una diversidad de actividades que a veces yo entiendo y digo, no todos somos para todo. Le tenemos que entrar a todo, pero los dones son muy distintos. Y yo vi cuando el sacerdote les pidió a todos tocar guitarra, como muchos sufrían y dije, pues es una regla que tienen que cumplir, pero algo que hay que entender es que no todos tienen ese don. Es como por ejemplo cuando vamos a la escuela, ¿no? Y los maestros nos piden que todos aprendamos bien las matemáticas, el español, ciencias naturales, biología, química. Y hay quienes son buenos y hay quienes no son buenos. Y a veces generalizamos que todos somos buenos. Pues no. El don precisamente viene de ahí. Hay quienes tienen dones que vienen de arriba. Y te dices, oye, este canijo tiene una buena voz. Este hermano tiene un don para ser una persona muy responsable. O esta persona tiene el don de atraer mucha gente. O esta persona tiene el don de hacer comunidad. Esta persona tiene el don de ser muy creativo. Esta persona tiene el don de ser bueno para la computadora y hacer muchas cosas en la programación. Todos tenemos dones. Pero esos dones vienen de Dios. Y esos dones, ¿sí?, se cultivan en Dios. ¿Sí? O sea, quiero que ustedes vean que en la vida misma nos damos cuenta que no todos somos iguales. Hay quienes son buenos para una cosa, otros son buenos para otra. Y de la misma manera, en la liturgia, los sacramentos son un don que no se nos dan a todos. Hay que solicitarlo y tiene que haber un proceso. Aunque somos todos creados por Dios, solamente algunos accedemos a ese don gratuito que es el ser hijos de Dios. Y ese don se da en el bautismo, ¿sí? En el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión, ¿sí? Si tú quieres llegar a Dios, tienes que ir por un camino de vida sacramental. Y los sacramentos son nuestra vida central para poder acercarnos a Él. Por eso dice la Sacrosanctum Concilium. Esta parte que la vemos ya en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Como dice, para que la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes. Porque, por ejemplo, ¿quién de ustedes no quisiera ser el mejor cantante? ¿Sí? Yo quisiera ser el mejor futbolista, ¿sí? ¿Y cómo le pido esos dones a Dios? Tengo que pedir esas gracias. Igual, nosotros estamos en esta búsqueda por ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que pedir las gracias abundantes. Y para obtener esas gracias abundantes, la Madre Iglesia desea proveer a una reforma general, ¿sí?, que es la liturgia. Y consta de esta parte, que es la institución divina, las partes que se pueden cambiar, pero sobre todo entender la institución, lo que ya no se puede cambiar, y lo que podemos ir actualizando. Entonces es importante que en la liturgia comprendamos que habrá cosas que sí se podrán cambiar, que ya hay cosas que ya están determinadas y que no se pueden cambiar, y hay cosas que se pueden ir actualizando, ¿sí? Y hay cosas que hay que ir corrigiendo porque pueden ser inapropiadas. Y en este curso de la Sacrosanctum Concilium
Iremos adentrándonos en el estudio de lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. En esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas. Es decir, en esta liturgia, cuando estudiamos la liturgia, debemos hacernos conscientes de lo sagrado que es la liturgia y comprender fácilmente y participar plenamente en una celebración eucarística. Cuando celebramos la misa, cuando celebramos la confesión, la confirmación, los sacramentos, que nuestra participación sea una participación plena, activa y comunitaria. Y quiero comenzar en esta explicación de la Sacrosanctum Concilium a qué se refieren estos tres valores importantes de la Sagrada Liturgia: plena, activa y comunitaria. ¿Por qué estudiar entonces la Sagrada Liturgia? Porque queremos vivirla plenamente. ¿Y qué significa vivirla plenamente? Vivir plenamente la liturgia es primero ser conscientes de lo que estamos celebrando. La liturgia busca que se viva de manera plena, porque la plenitud es lo que buscamos todos en todo. Por ejemplo, me imagino que cada una de ustedes tiene un trabajo, tiene una familia, tiene una vida. Y todos en la administración de nuestra propia vida buscamos siempre alcanzar la plenitud. Por ejemplo, un joven que entra a una empresa a trabajar como ayudante general o como barrendero de lo más bajo, busca después ser un operador. Ya no quiero ser barrendero, ahora yo ya quiero manejar una máquina en la fábrica y ahora empiezo con la máquina. Y conforme va pasando el tiempo, dejo la máquina y ahora yo quiero ser el coordinador de la línea de las máquinas. Y conforme pasa el tiempo, ahora quiero yo ser el coordinador de los coordinadores de las máquinas. Y después quiero ascender a la gerencia. Y después quiero ascender al jefe de toda la producción. Y después quiero que ser el supervisor de toda la zona. Y después, y buscamos siempre alcanzar esta plenitud. Eso es la plenitud. Ahora, veamos este ejemplo en la familia. ¿Qué busca una madre para con sus hijos? Siempre va a buscar la plenitud de sus hijos, de su familia. Que su marido se vista bien. Y para que su marido se vista bien, cómprate ropa. Plánchale la ropa. Lávale la ropa. Para que los hijos estén bien, haz de comer rico. Para que estén sanos, haz de comer sano, sabroso. Oye, es que mi hijo tiene problemas en la escuela. Cámbialo de escuela, lo cambias de escuela. Oye, es que el hijo lo critican mucho porque no tiene dinero, no tiene uniformes correctos. Cómprale un uniforme nuevo. Cómprale buenas libretas, cómprale una mochila. Y vas dándole esta plenitud a la familia, buscando las maneras de que logren lo que tienen que lograr. Y por eso los padres y madres de familia buscan apoyar en la realización de la vida del hombre. Ahora, eso es la plenitud. ¿Cómo llevamos a plenitud entonces en la liturgia? ¿Qué va a buscar la liturgia? La liturgia busca que el cristiano que se convirtió, que experimentó la presencia de Dios, ahora empiece a trabajar en el conocimiento de lo sagrado. ¿Ya te encontraste con el Señor ahora? Vamos a estudiar el misal. Vamos a ver para qué sirve un leccionario. A ver, para qué sirven las vinajeras. A ver, ¿quién instituyó la Eucaristía? A ver, ¿quién dijo que teníamos que confesarnos? A ver, ¿por qué hay que bautizarnos? Y entonces buscamos la plenitud.
Por eso la liturgia busca que nuestra celebración sea plena, pero solamente vamos a alcanzar la plenitud si nos adentramos al estudio de la Sagrada Liturgia. ¿Qué significa activa? Activa quiere decir que la liturgia no es para sí mismos, queridos hermanos, solo yo y para mí, y es que yo ya me encontré con el Señor y yo solamente me confieso mis pecados en mi casa, en mi cuarto escondido, solo Dios y yo sabemos lo que yo he pecado. No. Eso no es, eso es hacer un Dios a tu medida. Cuando tú te encuentras con el Señor, entonces aceptas la tradición de la Iglesia Católica y el magisterio de la Iglesia Católica, que lo iremos viendo más adelante, qué es la tradición y qué es el magisterio. Pero es importante ver, queridos hermanos, que el Señor nos llama, ¿sí?, a vivir de manera activa, aceptando la vida de la Iglesia, la Sagrada Liturgia. Es decir, aceptando el don que se le da a los sacerdotes para absolvernos de nuestros pecados. El don que se le da a los sacerdotes para convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Aceptar el don que se les confiere a los obispos para el sacramento de la confirmación. Aceptar a la persona del Santo Padre, que es Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, en representación de la máxima autoridad litúrgica para la guía de nuestra iglesia. Cuando aceptamos a Jesús, entonces tiene que ser nuestra participación activa el participar en la liturgia aceptando lo que se nos da de ella. Y entonces no se refiere solamente a que vamos a seguir a Jesús de dientes hacia afuera y decir, bueno, si cometo un pecado me confieso en mi casa. No, si cometes un pecado te tienes que ir a confesar con un sacerdote, porque ahí está haciendo tu servicio activo, tu conversión activa. Oye, si yo quiero alcanzar la santidad, tengo que comulgar la Eucaristía a Jesús, entonces voy y participo en la Eucaristía. Eso es vivir la liturgia de manera activa. Y por último, comunitaria. Un ejemplo muy concreto de cómo se vive la Sagrada Liturgia comunitaria es que Dios se hizo hombre, no para sí mismo. No decir, bueno, yo los voy a vigilar desde lejitos para ver qué es lo que hacen, no. Jesús se entrega. Y Jesús empieza a formar comunidades, empezando por los discípulos. Los discípulos fueron la primera comunidad que Jesús instituyó. Jesús no dijo, solamente yo voy a predicar, solamente yo lo voy a hacer, déjenme solo. Yo lo sé todo, yo soy el Hijo de Dios. ¿O a poco sí? No, ¿verdad? No fue así. Jesús comparte esta misión con los apóstoles y les dice, a ver, vengan conmigo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces en los apóstoles se vive la comunidad, porque la liturgia y llegar a experimentar la divinidad de Jesús no se trata solamente de un acto egoísta, de algo que Jesús dice, bueno, yo quiero salvar al mundo, yo quiero amar al mundo, y yo. No, tiene un sentido. ¿Por qué Jesús quiso amar tanto al mundo? ¿Por qué Jesús quiso entregar su vida? Por amor. Y vemos entonces una realidad. La Sagrada Liturgia tendrá que ser algo comunitario, algo que nos llevará, yo creo que el 80% del documento, escúchenmelo bien, el 80% del documento nos va a hablar de normas básicas para hacer actos comunitarios, porque pareciera que a nosotros los cristianos católicos a veces lidiamos tanto con la comunidad. Sí. Porque decimos, vamos a hacer un grupo de ministros y luego entre los mismos ministros empieza a haber problemáticas. ¿Qué dice la Sagrada Liturgia? Tiene que haber encargadas catequistas para que le enseñen el camino del catecismo a los niños. ¿Y qué hacen las catequistas? Entre ellas mismas empiezan a tener peleas, problemas, hablar mal de entre ellas mismas. Pues no se supone que somos una comunidad.
¿No se supone que todos seguimos al mismo Señor? Pues ahí vienen los problemas, que todos tenemos ideas distintas, ¿verdad? Y por eso es que en el 80% de las normas y reglas de la Sacrosanto Concilio nos hablará sobre la vida comunitaria de la iglesia. Todo en la iglesia es un acto comunitario, comenzando por la Sagrada Eucaristía. No puede existir un sacerdote que, por muy sacerdote que sea, llegue y celebre él la misa él solito, para sí mismo. Ay, ya llegué a mi casa, yo soy sacerdote, pues me voy a celebrar la misa yo solito. Yo celebro la misa acá en mi cuarto y todo. No, no se puede. La celebración eucarística ha sido para darse, ¿sí? Y de hecho el sacerdote por eso tiene que vivir una vida en celibato. ¿Por qué? Porque la vida célibe lo compromete a la entrega total de su persona, de su integridad como un don de la iglesia, para don de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, es importante que comprendamos que en este estudio de la Sacrosantum Concilium, nuestra vida girará en torno a la vida comunitaria. Y el problema es que muchas veces cuesta eso, y el problema está ahí. Ya se los había comentado, ¿no? El sacerdote en el seminario nos decía, ahí donde hay gente, hay problemas. ¿Por qué? Porque siempre las personas tenemos ideas distintas, diferentes formas de actuar, diferentes formas de ver las cosas. Y entonces, ante un acto, por ejemplo en la liturgia, muchos vamos a tener diferentes maneras de actuar, de responder, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Estamos cocinando en nuestra casa. Híjole, se quemó la tortilla. Y está la mamá, la hija, el hijo y el papá. Y los cuatro van a tener actitudes distintas. La mamá, ¿no? Va a decir, ay, la tortilla se quemó. El papá va a decir, ay, la tortilla se quema. La hija va a estar en el celular, ¿no? Oye, ma, la tortilla se quema, ¿no? Y el niño va a decir, oigan, huele a quemado. Ante un mismo acto, en este caso, se está quemando una tortilla, la mamá, el papá, la hija y el hijo tendrán actitudes diferentes, diferentes respuestas ante un acto. Por eso, la Sacrosantum Concilium busca que en esta celebración se participe de manera plena, es decir, alcanzar la perfección en esta sacralidad litúrgica, que sea activa, que no sea para sí mismo, sino que se dé, que salgamos, que veamos cuál es la mejor manera de que esto no solamente sea algo superficial, sino que trascienda al corazón. Un acto como el bautismo, la confirmación, la comunión, llegue al corazón del hombre, pero de una manera activa. Y comunitaria, es decir, que nos una a todos en el mismo acto. Por eso dirá en la celebración eucarística, y todos congregados en tu nombre, Señor, y todos congregados como una sola iglesia, y todos aquí presentes en este acto comunitario, te ofrecemos este sacrificio vivo de alabanza. Este sacrificio que es Jesús. Este acto comunitario, que es la plenitud de la vida del católico. De los protestantes es que ellos dicen, bueno, yo voy al templo para sentirme bien, para olvidarme de mis problemas. Nosotros los católicos no vamos a la iglesia para olvidarnos de los problemas y olvidarnos de nuestras preocupaciones. Al contrario, es hacer presentes nuestras preocupaciones y angustias, pero manifestarle en un acto de amor, que es la liturgia, al Señor, que le hacemos nuestra entrega. Y queremos bautizarnos, queremos confirmarnos, queremos confesarnos, queremos escuchar su palabra en la liturgia de la palabra, comer su cuerpo y su sangre como alimento que da vida y vida eterna, y poder celebrar estos misterios es un don que se nos otorga solamente en la Iglesia Católica, en la vida sacramental, sobre todo en la celebración de la misa.
relacionado con los dones, bueno, reflexionaba hace un rato que los mencionaba, los dones tales como el bautismo y la confirmación, o sea que son dones. En ese sentido considero, bueno, y me quedé pensando en el ejemplo que ponía de una persona que canta bonito, por acto natural. Ajá. Y yo decía, bueno, son dones como que ya trae uno genéticamente, por decir algo, pero los dones, o sea, la Iglesia Católica, bueno, en sus sacramentos son considerados dones divinos estos sacramentos, porque son un medio por el cual Dios se manifiesta a través de la Iglesia, bueno, para transmitir su doctrina y su gracia. Porque una vez que uno ya se bautiza, bueno, pues ya es cristiano y bueno, tiene la gracia de Dios. Pero estos son como dones divinos, ¿verdad? Así es. Son dones divinos y hay dones también, dones que, bueno, también Dios los dota a través del canto, de la poesía, del arte, de la pintura, de la literatura, en el contexto científico, por ejemplo. Entonces son dones divinos por un lado y por otro lado también son dones de gracia, por decir algo, que Dios también nos los otorga. Porque estamos hablando también de, por ejemplo, cuando yo estoy o un joven descubriendo su orientación vocacional, hacia dónde se va, hacia dónde se dirige, cuáles son sus dones para desempeñarse en un futuro, por ejemplo, ¿no? En ese sentido yo lo veo de dos, aunque se coincide porque son gracia de Dios, pero los sacramentos son dones divinos. No sé si sea lo correcto, ¿no? Esa es mi pregunta. Así es. Precisamente ponía yo el ejemplo un poquito cercano a lo que vivimos y experimentamos desde la realidad. Miren, tal vez no comenté esto para aclarar un poquito más la duda. En nuestra vida, en la vida del hombre, existen realidades humanas y realidades divinas. ¿Es así o no es así? Sí quisiera que encendieran sus micrófonos para que me vayan respondiendo lo que les voy preguntando, ¿vale? ¿Están conscientes de que existen realidades humanas y realidades divinas? Sí, ¿vale? Un ejemplo de realidades humanas es que existimos, somos, nos movemos, o sea, independientemente de la fe, ¿vale? Estos ejemplos que llego a poner muchas veces los digo porque quiero que reflejemos un hecho divino con un hecho humano. Y precisamente como la pregunta que hacen, el don del sacramento, del bautismo, del ser hijos de Dios, es un don divino. Los sacramentos son dones, como nos los enseñaron en el catecismo. Un don es un regalo, ¿sí? Que incluso muchas veces no se pide, ¿eh? Y quiero que vean estas realidades humanas. ¿Por qué parto de realidades humanas y realidades divinas? Porque en la vida misma, antes de pasar a la fe, a la vida de la iglesia, a todo lo que estamos estudiando, en la realidad humana nos podemos percatar y percibir que existen dones. ¿Sí, verdad? O sea, vemos que alguien es bueno para el fútbol, que es bueno para las matemáticas, que es bueno para esto, y vemos que son dones, ¿verdad? Humanamente, o sea, sin siquiera todavía meter el tema de Dios a nuestra vida,
Una realidad humana es que tenemos dones. La pregunta es, ¿ustedes de dónde creen que vienen esos dones? ¿Por qué unos son buenos para algo y otros son buenos para otra cosa? ¿Por qué no todos somos buenos para todo? ¿Se han preguntado eso? Es una realidad humana, ¿verdad? Que se nos regalan cosas y tenemos misiones específicas. En la vida de la iglesia, ahora sí pasando a un plano divino, la vida de la iglesia busca que toda persona entonces que quiera recibir ese don que viene de Dios, tiene que vivir un proceso. Porque ciertamente en la vida humana habrá quienes son buenos y quienes no son buenos. ¿Sí? Pero si una persona, por ejemplo, quiere ser futbolista, tiene entonces, aunque no tenga el don, ¿qué pasa? ¿Lo puede adquirir, sí o no? Sí. A medida de entrar a una escuela de fútbol desde pequeño, a medida de entrenamientos, y de ese entrenamiento pueda llegar a ser un futbolista. Claro, no se va a comparar como el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Que tienen un don súper especial, pero hay quienes pueden adquirir ese don, y eso es a lo que voy con el tema de la iglesia, es que existe un proceso para quienes quieran adquirir ese don, puedan entrar en un proceso de entrenamiento. En la iglesia existe esta parte de que nosotros podemos ser hijos de Dios adquiriendo ese entrenamiento. Pero solamente por el bautismo, y escúchenlo bien, podemos ser hijos de Dios. Solamente recibiendo a Jesús en la Eucaristía podemos participar de su eternidad. Porque si no, entonces no tendría sentido todo lo que predicó Jesús. No tendría sentido todo lo que predicó Jesús y todo lo que predican nuestros sacerdotes. O sea, vana sería nuestra fe y toda la riqueza de la liturgia. Todo esto surge entonces porque nosotros buscamos este entrenamiento para poder participar de ese don. No lo tenemos. Somos criaturas, no somos hijos. Y entonces en el entrenamiento adquirimos el bautismo, la confirmación, la comunión. Y solo por la liturgia y en la liturgia podemos adquirir esos dones. Por eso la vida es una iglesia, la vida en la iglesia es una vida sacramental. ¿Sí? Por eso se nos muestra el camino del bautismo, la confirmación, la comunión, etc. Pero todo esto tiene un sentido, que podemos recibir el don divino de Dios, pero en un acto litúrgico que se le llama sacramento. A mí me queda claro la base de por qué se creó este documento. Sin embargo, me preocupa. Quiero entender que mientras un sacerdote está formando, adquiere o tiene una, no sé, en alguna parte de su formación el conocimiento pleno de estos documentos. Y también quiero entender que, bueno, si es una, bueno, la tienen que hacer o quedaría en su responsabilidad vigilar que sea comunitaria, que sea activa y que sea plena la participación de todos sus fieles, o es nada más, es que, ¿cómo le explico? O sea, a mí me preocupa, ahorita el sacerdote que nosotros tenemos, pues sí se preocupa porque nos formemos, porque tengamos conocimiento de todos estos documentos. Pero ¿qué pasa? Pues digo, han pasado varios sacerdotes y ninguno de ellos nos había inducido a este conocimiento. Entonces yo me pregunto, si nos llegaran a cambiar a nuestro sacerdote y llegar a otro, debe traer el mismo objetivo, ¿no es así? O es voluntario, no sé, me surge esa duda, no sé qué me puede decir al respecto. Entiendo la cuestión, y creo que todos lo hemos vivido en algún momento.
la idea de la vida de la iglesia es que seamos conscientes de lo que celebramos y vivimos. Y tristemente en muchos lugares, en muchos, no hay esta conciencia de lo que somos y de lo que vamos a realizar en la iglesia. Hay quienes solamente dicen, pues vamos a misa, ¿no? Domingo de misa y la costumbre, ¿no? Y esto es tarea del sacerdote, evidentemente, ¿no? Involucrar a las personas en esta formación de que por lo menos sepan qué vamos a realizar en la misa, por qué un canto de entrada, por qué nos debemos poner de pie, cómo debemos venir vestidos. Todo eso lo debe involucrar el sacerdote. Incluso si no puede dar una catequesis dentro de sus homilías, puede ir involucrando esa participación activa de los fieles, plena, activa y comunitaria. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Y esa es una de las realidades que lo quieren mencionar acá. Y disculpen, tal vez algunos se van a ofender, pero una de las realidades de nuestra iglesia es que muchas veces ya hay otros intereses, ¿sí? Primero hay intereses económicos, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, perdón que lo mencione, sacerdotes que están interesados más en construir mejor el templo, que se vea más bonito, hay que poner unas luces aquí afuera, que sea mejor iluminado, unas plantitas, colocar el piso, hay que cambiar el sagrario porque este se ve medio feo, hay que cambiar uno más costoso. ¿Y saben por qué? No para beneficio de la comunidad, ¿saben por qué? Para beneficio de él. Porque entre mayor bonita esté la parroquia o la comunidad, más costosas van a ser las misas. Justificándose en que el templo necesita su mantenimiento. Y no cobran la misa, cobran el uso del templo. A mí me ha tocado ver en algunos lugares costosos que cobran las misas en 6,000, 7,000 pesos, de 3 años, de 15 años. ¿Saben por qué? Porque dicen, es que hay que contratar al que limpia el piso, es que hay que contratar al cantor, es que hay que darle mantenimiento a este templo. Y la misa es más costosa por eso. Bueno, ese es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo muy concreto es que el sacerdote cae ya en el sinsentido de su vida ministerial. Sacerdotes que ya no están interesados en promover una vida activa. Se han vuelto, decía el Papa Francisco, en paz descanse, una vida funcionaria. No somos funcionarios, decía el Santo Padre. Los sacerdotes no son funcionarios, no son oficinistas, no están nada más para cumplir los caprichos de la comunidad. Están para servir. Pero muchas veces la vida misma de la iglesia, de las parroquias, con tantas misas que tienes, misas de difunto, que misa de enfermos, que te vienen a ver para ir a bendecir una casa, ir a bendecir un carro, te vas involucrando en ese servicio que pierdes de vista lo esencial, que también es formar a las personas en ser conscientes de lo que estamos celebrando, ¿no? Y yo entiendo esta situación, este es otro caso, que la vida misma de las actividades de las parroquias hacen que nuestros sacerdotes se pierdan en los trabajos pastorales, que pierdan de vista un poquito la parte de la formación. Y ya no hay tiempo para hacer un retiro, no hay tiempo para formarnos, no hay tiempo para dar cursos. Y el sacerdote siempre lo pospone y dice, pues luego, y ya no hay. Y qué bueno que luego lleguen sacerdotes que nos empiecen a promover la liturgia, ¿no? Lo primero es la liturgia, lo primero es aquí, porque aquí expresamos nuestra fe. Ya después vendrá lo demás. Pero hay que vivir una buena liturgia. Porque si no, hacemos todo y a la vez no hacemos nada. Un sacerdote en el seminario era encargado del santuario. Y el encargado de liturgia luego lo ponían a vigilar, o luego hacían rotación en el tema de los baños que tenían que estar encargados en la entrada y salida de las personas. Y dice, no, para el momento de la liturgia y de la misa, todos tienen que estar aquí. Sí, entiendo que hay otros servicios, pero todos tienen que estar aquí en la participación.
Nada de que no, pues yo porque ahorita me tocó estar encargado, tengo que estar allá, ¿no? No, tienes que estar en la liturgia, tienes que estar presente. Entonces, lamentablemente son varios factores y circunstancias. Puse unos ejemplos. Digo, no sé cómo estén viviendo en sus parroquias, no estoy hablando de sus situaciones, pero son situaciones que se van dando, ¿no? Y a veces, pues cuesta llevar una participación activa cuando hay muchas necesidades o cuestiones en las parroquias que apenas se pueden ir atendiendo. Y ahora imagínense, todavía súmenle que luego nada más hay un sacerdote por parroquia. O que nos estamos quedando sin sacerdotes. Y están surgiendo parroquias hasta por los rincones que ni conocemos. Surgen y surgen parroquias, pero no están surgiendo sacerdotes. Entonces súmenle todavía ese problema más. La gran demanda de servicios pastorales que tienen. Que a veces estos cursos formativos los quisiéramos en nuestra parroquia. Pero el padre anda tan ocupado con misas que ustedes creen que se va a sentar a lo mejor 2 horas para hacer un curso. Porque primero para este curso que les estoy compartiendo me tengo que sentar a prepararlo. Tengo que ver qué es lo que vamos a platicar, decir, estudiar. Y ustedes ahorita entran a este curso de 1 hora, pero antes de esto hubo una preparación. Entonces imagínense un sacerdote para dar un curso también. Es, es interesante ver cómo tienen que mover sus tiempos. Entiendo que se puede, pero no todos tienen esa oportunidad. ¿Sí? Sí, bueno, para terminar, yo creo que efectivamente dijo algo muy importante. Es muy difícil que ellos nos pudieran dar una formación porque las actividades son muchas y pues sí tienen muchas prioridades. Pero sí, el fomentarlas, yo creo que sí es muy importante. Y no sé, nos quedaría aquí cortos porque a mí sí me gustaría compartirles la forma en que se está viviendo la liturgia en mi parroquia para que se vea un gran ejemplo y a lo mejor surge alguna posible solución para quitar estos excesos o estas formas de ver la liturgia. Ok. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites comprender tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica y bendice a cada una de nuestras personas para poder dar un mejor servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.